Bien, empezaremos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. Empezamos. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve la pantalla, magíster. Gracias, Saúl. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Ya? Hoy es la última clase del módulo. Y la siguiente semana entramos en la recta final. Las últimas clases de este diplomado que van a ver que son altamente activas. ¿Por qué? Porque si bien aborda sobre precisamente este tema que es extremadamente fundamental y sobre el que le hemos querido dar bastante potencia a lo largo de las diferentes actividades y tareas, que es la reflexión, es decir, la actitud reflexiva, pues tenemos un módulo específicamente fomentado hacia precisamente el resguardo técnico de la práctica reflexiva, pero bajo el pretexto de esa reflexión sobre la práctica, es que van a desarrollar también unos pequeños, ¿por qué son pequeños? Son unas mini clases, las llamamos así, en la que todas y todos, cada uno de ustedes va a desarrollar una clase, ¿ya? No todas las vamos a poder contemplar, mirar, pero sí todas, todos van a hacer la práctica para después, con ese pretexto, hacer su reflexión. Entonces, ¿qué corresponde esta semana? Cerrar esta semana con esta tarea, pues corresponde entregar el trabajo integrador del módulo que fundamentalmente se aborda, se orienta en el ejercicio de la evaluación, ¿ya? En el plan de asignatura. Entonces, ¿ya? Vamos a concluir el plan de asignatura, lo vamos a entregar ya casi en un borrador final, va a ser la última vez que se les va a retroalimentar de manera integral el plan de asignatura. Y en ese sentido, pues van a poder después, en estas últimas semanas, irlo reflexionando también y también de alguna manera optimizarlo para hacer su entrega final. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora en esta sesión? Vamos a hacer fundamentalmente tres actividades. La primera es que vamos a coevaluar o vamos a mirar entre nosotros en este ejercicio siempre extremadamente importante de verbalizar mi trabajo, porque al verbalizarlo, pues lo estoy ordenando y a su vez lo estoy comprendiendo, ¿ya? Y al mostrarlo, pues estoy además poniendo el ejercicio de mi foco atencional en el otro, en la otra, de tal manera que no solamente estoy presentando algo que yo he hecho y que yo lo comprendo, sino que también lo tengo que hacer entender, ¿ya? Entonces vamos a presentar estos avances que se les había pedido de sus tablas de evaluación de aprendizajes. Entre ustedes van a optimizarlas. Yo voy a estar pasando por los grupos pequeños, lo vamos a trabajar en esos grupos pequeños. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte es precisamente que vamos a desarrollar una actividad metacognitiva, ¿ya? Y hay un conjunto de lineamientos que nos van a orientar a desarrollar esta práctica de reflexión metacognitiva. Para después, la tercera parte y final, vamos a empezar a hacer el ejercicio con la plantilla que ya tenemos en la plataforma de la metacognición de este módulo, ¿ya? Que es similar también al que se les está solicitando, para que hagan como su actividad metacognitiva para sus respectivas asignaturas. ¿Alguna consulta? ¿Se me escucha? ¿Están bien? ¿Están por acá? Se escucha, Magister. Gracias, Claudia. Bien, vamos. ¿Tienen alguna consulta sobre las condiciones de entrega, sobre estas características del plan de asignatura? ¿Está todo claro? Alberto, ¿está todo claro? John, ¿está todo claro? Miguel, ¿está todo claro? Ariel,
Yolanda, Emilce, Carlos, Abigail, Claudia, Jonathan. Hola, ¿me escucha, Magister? Buenas noches. Ahora sí, José Luis, te escuchaba Mil lejos. disculpas, recién acabo de llegar al trabajo, me estaba conectando. No te preocupes. Magister, un marcado favor en lo particular. Si podrías reiterarnos, por favor, las consignas para la entrega, hasta dónde debemos entregar y los pasos a seguir, por favor, le agradecería mucho. Todo el plan de asignatura. El plan de asignatura que implica del trabajo del documento de los puntos 1 al 10. A ver, dame un segundito que voy a abrir el documento. Emilce, ¿estás por acá? Buenas noches, Magister. Sí, Hola, Mirce. ¿Oyes el partido? Te pregunto a vos porque la anterior vez estabas apoyando a la selección. sí, hoy es el partido. A las ¿Oyes? 8. A las 8 todavía. Bueno, van a estar ahí con un ojo en el partido y el otro en la clase. Eh, a ver, ¿están viendo mi pantalla, un documento en PDF? Sí, se Sí, Magister. Ya. Sí, se ve. O sea, no descuiden porque esta es una guía. Cuando les presenté esta guía o este formato, porque lo que tenemos es el plan en Word, ¿no? Y el plan en Word está vacío. A ver que cargue. A ver, estas recomendaciones no vienen mal, pero bueno, son medio técnicas, ¿ya? Este es el formato del Word, ¿ya? O sea, en este formato llénenlo, no descarguen el Drive. Ya el Drive es nuestro espacio de taller, en el que podemos dialogar, en el que están desarrollando su avance progresivo, donde se les ha hecho sus comentarios, etcétera. Acá colocan su nombre, no sé, creo que alguno todavía no ha colocado el nombre de su asignatura. ¿Ya? Acá pone termodinámica, física, ¿no? Prácticas clínicas, gestión de proyectos, marketing, dirección empresarial, no sé. Colocan acá el nombre de su plan. Estudiante es su nombre, docente es el mío y grupo, este es el grupo número 1, ¿ya? Bueno, los datos generales los tienen llenos. La justificación, las problemáticas, eso de alguna manera lo hemos revisado en la anterior sesión, José Luis, o sea, darles claridad y perspectiva precisa para que efectivamente nuestra asignatura se revista de importancia, de necesidad y se articule pues con otras asignaturas. En los problemas identificamos, en general ya todos estaban bien hechos, ¿no? Pero estos dos campos, como son textos abiertos, siempre tienen que estar mejorados porque ustedes mismos se van a dar cuenta, porque van a ir innovando, van a ir cambiando sus planes, no pueden tener una justificación que se mantenga. Lo mismo los problemas, o sea, ¿qué problemas de la práctica profesional, ¿no? Se identifican relacionados con la carencia, con la deficiencia de, por ejemplo, no saber termodinámica para un ingeniero electromecánico? Electromecánica es tu carrera, ¿no, Kimberly? Sí, Magister. Por ejemplo, te tienes que preguntar ahí, ¿qué problema tiene el ingeniero electromecánico por haber aprendido mal o no haber cursado o haber tenido deficiencias en los ámbitos de la termodinámica? ¿Qué problemas del ingeniero electromecánico, ¿no? Del perfil profesional, son derivados por la mala práctica o la mala aprehensión de mi asignatura? Y por otro lado, ¿qué tareas, qué funciones, procesos específicos le brinda mi asignatura? No sé, pues capacidad de reconocer conceptos, eh, de alguna manera, no sé, capacidad, por ejemplo, de intervenir soluciones o procesos industriales vinculados a la gestión de la termodinámica o del calor, habilidades, no sé, incluso concretas, específicas, como registrar, medir, ¿no? Procesos específicos de calibración de calderos, no sé. Cosas más específicas las pueden detallar acá, que mi asignatura
le brinda al ingeniero electromecánico para su ejercicio profesional, que mi asignatura, técnicas de litigación, le brinda al abogado, ¿no?, para su ejercicio profesional. Eso está claro. La competencia la escriben acá, las unidades de aprendizaje. Acá yo he colocado un 4.1, elementos de competencia, para ver, lo pueden sacar, ¿ya? Si quieren lo mantienen, pero para la entrega final lo vamos a sacar ese 4.1. Las unidades pues responden a los elementos de competencia y estas tablas, por lo que les he dicho en la anterior sesión, o sea, todo lo que estas actividades de evaluación tenemos que hacer y complementar ahora para cada unidad, pues dependen de las evidencias. Las evidencias dependen de los saberes dependen del elemento, por lo tanto, el elemento de la competencia. Por lo tanto, este ajuste y esta desagregación analítica debe ser precisa, cauta, lógica, coherente, ordenada. Si mi competencia está mal, el desglose secuenciado, articulado de mis unidades de aprendizaje, pues como grandes desempeños, no va a estar bien ubicado. Si mis elementos de competencia se solapan entre sí, dicen cosas medio incoherentes, no están coordinados entre sí, nuestros saberes van a estar desordenados. Si nuestros saberes están desordenados, ¿cómo voy a evidenciar que el estudiante ha aprendido? Pues voy a entrar en un error y por ende las actividades de evaluación, que son aquellas que me van a permitir recoger las evidencias, igual van a estar erradas. Por lo tanto, ese proceso de ajuste y de desagregación analítico tiene que ser preciso. Por eso les pido, revisen, fortalezcan, dedíquenle unas 3, 4 horas, no necesariamente de manera continua, pero dedíquense un poquito a ajustar la precisión, la redacción, el lenguaje, la forma de presentación, que esté limpio su documento, ¿ya? Porque eso siempre ayuda. Pónganles nombres, el nombre generalmente es el objeto del elemento de competencia. ¿Estás siguiendo, José Luis? Pregúntame lo que tengas dudas, por favor. Sí, sí, estoy siguiendo muy atentamente. Gracias, Magister. Entonces despliegan cada tabla dependiendo las unidades que tengan. Tienen 4, tienen 5, tienen 6, tienen 7. Copian nomás las tablas, las despliegan. La metodología la hemos trabajado y les he devuelto en la tarea final del módulo 3. En general, estaban bien escritas. Sí, habían algunos que no habían colocado alguna alusión a uno de los enfoques o no habían hecho alusión sobre todo al enfoque por competencias y la alusión al enfoque o al modelo constructivista era muy parcial, muy limitado. Fortalezcanla. Lo mismo en las estrategias, ¿ya? Desarrollen y desglósenlas en función de alguna clasificación. Los recursos es un listado un tanto más genérico. Entonces, estas actividades de evaluación por cada unidad las vamos a copiar acá. Son las mismas, no pueden ser otras. Estas actividades que hemos desplegado de las evidencias las vamos a copiar acá. Podemos acá sí incluir esa actividad diagnóstica y esa actividad metacognitiva que hemos practicado acá en el curso, ¿no? La diagnóstica en la segunda sesión de la primera clase y esta metacognitiva que vamos a hacer ahora. No es necesario que estén como actividades dependientes de las evidencias porque son externas. Pero por cada actividad de evaluación, pues voy a registrar el tipo y el agente, el instrumento y el puntaje. Entonces ahí no dejen de revisar los textos. La lectura 10 es una precisión técnica de cómo llenar esta tabla. La lectura 9 da un marco un tanto más general de cómo desarrollar diferentes tipos de actividades según los tipos de saberes, ¿no? Y va ampliando un poquito, problematizando, reflexionando la práctica de la evaluación. Y también revisen los ejemplos, ¿no? Esas buenas prácticas como ejemplos, pues que brindan precisamente un conjunto de evidencias, pues de alguna manera van a permitir resguardar, perdón, un conjunto de actividades de evaluación van a permitir recabar varias evidencias. Y en esa pluralidad de evidencias, pues vamos recién a tener la capacidad de poder verificar si el estudiante ha aprendido, domina, ha interiorizado este cúmulo de saberes. Las evidencias tienen que resguardar los 3 tipos de saberes. Si quieres, vemos un ejemplo otra vez de esto de la tabla de evaluación que está en la presentación, lo vemos después.
pero me preguntabas hasta dónde hay que llenar. El cronograma, lo mismo, en función de tu cantidad de unidades de aprendizaje. Acá simplemente copias el mismo nombre que ya le has puesto acá y haces una división simple, pero equilibrada en función de la envergadura, el cálculo, el tanteo de qué envergadura tendrá cada unidad. Y mejor si es que también le pones una carga horaria. ¿Por qué? Porque tienes que el total ser igual al de la carga horaria que está acá señalado. Tiene que ser el mismo. O sea, si pones 80 horas, en tu caso, José Luis, la sumatoria de todas tus sesiones serán pues las 80 horas, 40 sesiones, 80 horas, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades tienes? 3, 4, pues cada una tendrá precisamente un balance, una distribución, no necesariamente exacta de esa división, sino cada una tendrá, ¿no?, una duración estimada, aproximada, cuyo total es el de la carga horaria. Las disposiciones generales son este texto abierto que implica de alguna manera revisar si es que consideraciones de asistencia, de gestión, cuestiones de actitudes, cuestiones de respeto, cuestiones de cuidado, protección, consideraciones de gestión, por ejemplo, que no están ni advertidas en el contenido, ni en la metodología, ni en la evaluación. Por ejemplo, consideraciones de qué se hace en el caso de licencias. O la asistencia se va a considerarse en la puntuación o no, va a haber tolerancia o más bien no. Si en el caso estamos trabajando con visitas a algún tipo de fábricas, de emprendimientos, qué tipo de resguardos hay que hacer, respeto, no sé, consideraciones de ese tipo. Este texto es muy abierto. Y la Magister, Biblia, sí, perdón. Entonces, las disposiciones generales a mejor entendimiento prácticamente serían las reglas que se van a manejar, ¿no? sí, Durante todo el periodo. sí, son reglas y bueno, consideraciones que generalmente no están advertidas dentro ni del contenido, del punto 5 ni de la metodología, ni de la evaluación. Ya, perfecto. Por ejemplo, ahí no sé si quieres colocar algo, ¿qué pasa si hay un feriado? ¿No? Y está programado en el caso de que exista un paro, no haya actividad académica en los feriados, ¿no? La actividad evaluativa podemos hilar demasiado fino también, como podemos escribir cosas demasiado generales. Cuestiones de tolerancia, de respeto, o sea, siempre es creo importante, ¿no? Si además si son clases virtuales, esas consideraciones de mantén siempre tu cámara prendida, mantén siempre una participación activa, más o menos como el compromiso que hemos hecho o que ustedes han firmado al ingresar a este diplomado, ¿no? Si es pues una cuestión bueno, no una cuestión económica, pero sí una suerte de recomendación de fortalecer, de abrirte al diálogo, a la cooperación, se van a desarrollar hartos trabajos colaborativos, ten siempre presente que vas a estar, ¿no? Tienes que estar involucrado, se valorará positivamente porque es parte del emprendimiento y de la valoración del comportamiento social, consideraciones de ese tipo. Y la bibliografía, pues es un listado de recursos, no necesariamente libros, sino recursos documentales que van a ir a fortalecer para el estudiante, pues como fuentes primarias, fuentes de consulta, fuentes referenciales, eh, mayor información o mayor bagaje donde pueden ellos encontrar la ampliación de la información de las unidades. Y la puedes expresar de manera general para toda la asignatura como de manera específica para cada unidad, resguardando un sistema coherente de referencias. Hasta acá. La planificación no la van a entregar, esto lo dejan en blanco, ¿ya? La planificación, el punto 11 lo van a dejar en blanco y los anexos, acá sí tienen que colocar los 4 instrumentos. Han hecho o una lista de cotejo o un registro, borran si han hecho una lista y borran esto si han hecho un registro, ¿ya? Y colocan acá las tablitas que preceden, porque esas tablitas ayudan a identificar a qué actividad de evaluación corresponde el instrumento, ¿no? ¿Qué tipo de actividad? Por lo menos señalar qué actividad y qué propósito tiene el instrumento, ¿no? ¿Qué saberes se van a evaluar? Para eso estaban las tablitas precedentes antes de cada instrumento. Lista de cotejo, la rúbrica, la prueba escrita y la ficha metacognitiva.
¿no? Son los 4 instrumentos básicos mínimos que tienen que entregar, ¿ya? ¿Quieren hacer más anexos, más instrumentos de evaluación? Lo pueden hacer. A ver, algo que me he olvidado. Revisen esta guía, les dije, ¿no? Acá en el manual, en la guía, en estas orientaciones, es como si tuvieran simplemente que hacer caso a lo que se dice, ¿ya? Colocan simplemente acá, alude a cómo debe llenarse cada uno de los campos, las unidades, los saberes. Bueno, esto es para cada, con ejemplos incluidos, ¿no? Lo mismo la metodología. Acá está diciendo qué tiene que tener sobre estos parámetros, sobre estos criterios, se les está evaluando. Y la evaluación. Ahora, la calificación de esta tarea 3 no asigna puntaje a lo ya realizado. Va a asignar puntaje desde el punto de evaluación, el cronograma, las disposiciones generales, la bibliografía y los anexos. ¿Ya? 70 puntos va a las tablas de evaluación, 10 puntos a los instrumentos, ¿no? Porque ya tienen puntaje los instrumentos, pero bueno, tienen que haberlos optimizado si es que presentaron observaciones. Y la bibliografía tiene otros 10 puntos, ahí hay 90 y 5 puntos a disposiciones generales y 5 para cronograma. Esos 100 puntos de esta tarea 3 se va a asignar a partir del punto 7. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante que mejoren lo anterior? Porque las actividades de evaluación van a ajustar y sujetar todo lo que corresponde a las unidades de aprendizaje. O sea, por eso he partido de aquello. ¿Por qué? Porque estas mis actividades de evaluación que van a ir a las tablas del punto 7 dependen de mis evidencias. Y de mis evidencias dependen de mis saberes. Y mis saberes dependen de mi elemento de competencia. Por eso les pido, esta va a ser además la última entrega de borrador final del plan de asignatura. Por lo tanto, ¿no? Tienen que hacerlo adecuadamente. Lo único que va a faltar para su trabajo final, digamos, es la planificación didáctica, que lo vamos a hacer en el siguiente módulo. Magister, Adelante, Alberto. una consulta. Con respecto a, digamos, colocar los requisitos que nos piden, digamos, tanto el ministerio como también la normativa sobre la mínima nota de aprobación, ¿Mm? o Acá en sea, disposiciones generales. o de partir, digamos, las notas. En disposiciones generales se coloca. Sí, Ay, 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 ay. porque la Porque, sugerencia es que cada tabla es mejor que se promedie que tenga un total de 100 puntos. ay, 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 ay. Es Sí, porque mejor. el laboratorio también nos exige, digamos, en tecnología, que tener un porcentaje de asistencia. Entonces, Sí, pues eso le en decía disposiciones generales. en disposición. Ok. Gracias, Magister. Entonces, como les decía, esto de las tablas de evaluación, pues se recomienda, pero si ustedes ya han advertido que pueden desarrollar sus 100 puntos en todas sus unidades, háganlo. No hay ningún problema. O sea, tiene que haber lógica y coherencia. Entonces, mientras más actividades de evaluación, más precisa va a ser el recojo de las evidencias y por ende, pues mayor posibilidad de que el estudiante pueda efectivamente responder a poder expresarse en función de sus canales pertinentes de expresión, resguardar este respeto por sus estilos de aprendizaje y efectivamente desarrollar con claridad pues una suerte de mayor pretensión objetiva, de que la calificación no sea solamente la respuesta a una situación evaluativa, un examen, por ejemplo. ¿Cuántas de nuestras asignaturas han sido determinadas por una actividad de evaluación? Quizás no muchas, pero siempre ha habido alguna que por un examen se nos ha asignado un puntaje o por un trabajo se nos ha asignado todo un puntaje. Y eso ha marcado que efectivamente yo tenga una nota en esa asignatura
acreditada, pero haya aprobado o no haya aprobado, pero me está brindando precisamente la competencia. No, la idea es que precisamente las diferentes actividades de evaluación resguarden esa competencia. Por eso se pide que efectivamente las pluralicemos. ¿Que van a ver esto que se dificulta en la cancha, en el terreno de la práctica? Por supuesto, porque es mucho más trabajo, pero que efectivamente es lo más pertinente. Y si es que por lo menos no idealizamos en la planificación que este es un trabajo pertinente y que deberíamos perseguir este sentido, pues en la práctica nos vamos a perder. Y esto de las disposiciones generales, aspectos relacionados con la asistencia, materiales, otros, cuestiones disciplinarias, no sé. Esto es bastante abierto, pero acá podrías colocarlo, Alberto, ¿no? O sea, de acuerdo a la normativa institucional del instituto, o sea, la asistencia es obligatoria en un tanto porcentual, por ejemplo. Las licencias deberán presentarse, ¿no? Bueno, mis hijas están en el Mancésped y ahí por cada licencia se está requerido precisamente el hecho de que tengo que hacer una carta, fundamentarla, a veces me las aceptan, a veces no. Y claro, tienen dos notas, una de asistencia y otra del desempeño, ¿no? Y tienen que aprobar en ambas. Y en el desempeño la nota de aprobación es 70 y en la asistencia tienen que cubrir el 90% mínimamente. Entonces ya son cuestiones internas, institucionales, ¿no? Que eso se podría colocar acá en las disposiciones generales. Cuestiones de sistemas disciplinarios, tipo faltas, por ejemplo, creo que son importantes, ¿no? Pero bueno, que ustedes podrían efectivamente gobernarlas en su asignatura, ¿no? No hay un régimen disciplinario específico para cada asignatura, eso lo está establecido ya en niveles mayores, ¿no? En la carrera, en la facultad. ¿Qué otra pregunta tienen? Perdón. A ver, la entrega entonces es esto, José Luis. Es el plan de asignatura completo, porque el plan de secuencia no es parte del plan de asignatura o la planificación didáctica. No es parte, pero nosotros lo integramos como el trabajo completo del curso. Pero lo que tienen que entregar son los 10 puntos del plan de asignatura más los anexos, que son los 4 instrumentos mínimos de evaluación. Ahora han tenido retroalimentaciones. En el módulo 2, las tareas 2 y 3, hemos retroalimentado la producción desde el punto 1 hasta el punto 5. La metodología se ha retroalimentado en el módulo 3, en la tarea 3, y los instrumentos de evaluación se han retroalimentado en la devolución de la tarea 1, y hoy día espero cargarles, o hasta mañana en la mañana, la devolución personal de la prueba escrita. Entonces atiendan las retroalimentaciones. ¿Alguna consulta adicional? ¿Qué dudas que algunos pregunten? Para eso son las clases. ¿Han visto, han vuelto a ver el video? ¿Lo han agarrado bien? Está bastante bien hechito. Corre bastante nuestra oradora, pero la información que contiene pues está bastante sustanciosa. ¿Qué otras consultas tiene? Magister, tengo una consulta. ¿Está confirmado para la entrega de las evaluaciones o sea, bueno, todo hasta el día viernes o hasta el domingo? Confirmado que Alberto. La fecha de entrega de todo el trabajo Claro, es el hasta domingo. el domingo, ¿no? Ok, Sí, el domingo. sí, gracias. Sí, el domingo. O sea,
El problema de los fines, o sea, soy bastante tolerante cuando alguien se retrasa porque obviamente tiene alguna justificación, ¿no? No tengo problema en ello, pero el problema cuando se cierra el módulo es que yo tengo 2 días para advertir quienes entran a la actividad remedial. Y bueno, es medio penoso porque a veces los otros colegas son bastante duros, que han entrado a la actividad remedial porque no se han esforzado y generalmente los reprueban. Y bueno, procuro que no entren a la actividad remedial. Pero tengo esos 2 días, entonces tengo hasta el martes, ¿ya? Pero claro, el martes no puedo revisar de todos todo. Entonces, después tengo sí una semana para hacer entrega de las calificaciones, ¿no? Pero el problema de los cierres de los módulos es que yo tengo que entregar en una semana las calificaciones. Entonces sí, hay mucho menos tiempo en el caso de que alguien se retrase en esta tarea final. Algunas personas se han ido retrasando, las primeras en la tarea 1, en la tarea 2, bueno, las voy a esperar, todavía puedo esperarlas, pero esta ya no me da tanto tiempo de espera porque inmediatamente tenemos que cargar las calificaciones al sistema Omega. Bueno, no inmediatamente, ¿no? Una semana después, pero entre medio tengo que advertir quiénes aprueban, van a aprobar, digamos, o quienes entran en esta actividad remedial. Ese es un poquito difícil, los cierres son bastante pesaditos para nosotros porque claro, es generalmente la tarea más difícil, hay mucho más trabajo de revisión y además hay todo el proceso de cierre del módulo, informe, carga de notas, etcétera, ¿no? Es un poquito, bueno, es bastante pesadito. En el caso que alguien tuviera alguna dificultad, pues se tiene 1 o 2 días a lo sumo, ¿no? Pero no puede pasarse de ese plazo de tolerancia, digamos. ¿Sí? ¿Está bien, Alberto? Sí, Magíster. Ya. Vamos a entrar entonces a esta actividad colaborativa de revisión de nuestras tablas de evaluación. Me gustaría que levanten la mano para armar los grupos de quienes han avanzado. Acá levanten la mano en el chat del Zoom, bueno, en el Zoom, quienes han avanzado con sus tablas. Otra vez pregunto, ¿quiénes han avanzado en la producción de alguna de sus tablas de evaluación? Maricela, has puesto una carita. Sí, Magíster, no he podido avanzar Ah, era una carita triste entonces. Ya, estar entonces ocupada estos días. tenemos que avanzar. O sea, les pido por favor ahorita, vayamos a nuestros trabajos, ¿ya? Y nos daremos 15 minutos, porque ahorita solo tengo 3 reportes y con 3 no podemos avanzar mucho, ¿ya? Eh, nos daremos 15 minutos acá en plenaria. Vayan a sus trabajos y de la unidad de la asignatura que tenga mejor resuelta su punto 5, de la asignatura que esté mejor hecha, su, el desglose de sus saberes, de sus evidencias y de sus actividades de evaluación, haga su tabla. Ahorita. ¿Ya? Nos daremos estos 15 minutos. Háganlo mejor en el Drive, así yo también lo puedo mirar hasta el sábado en el mismo Drive. Y vienen esta tablita. Y después armamos grupos pequeños para que entre ustedes pues comenten entre sí el trabajo que están realizando. ¿Ya? Los que han hecho, pues avancen en continuar. Aprovechen estos 15 minutitos que tenemos. ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces nos damos 15 minutos a partir de ahora
para que avancen en la producción de sus tablas de evaluación hasta las 10 y 25, hasta las 8:25. Las estrategias de evaluación metacognitiva se sugieren fundamentalmente a que sean resguardadas por la técnica de interrogación, ¿ya? Y están compuestas de 3 partes, fundamentalmente. Una primera sección con un desglose de preguntas, así 1, 2 preguntas, o sea, no más, porque tampoco esto implica una anamnesis, ¿no? Un diagnóstico clínico. Unas 2, 3, a lo sumo 4 preguntas, ¿ya? Que estén orientadas a que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje, después de haber concluido un proceso formativo. Esto es importante. Es decir, sobre qué he aprendido, o sea, en este módulo, en esta unidad, ¿no? ¿Qué he aprendido? Describe lo que he aprendido, cómo lo he aprendido. ¿Me ha gustado lo que he aprendido? ¿Me servirá lo que he aprendido? Una segunda sección que autoevalúe sus habilidades en función precisamente de estos requisitos desarrollados. ¿Ya? Y una tercera sección de preguntas para mejorar las habilidades. Pueden ser incluso preguntas muy sencillas, una para cada sección. ¿Qué he aprendido? ¿Enlisto qué he aprendido? ¿Y cómo lo he aprendido? ¿No? Realmente, ¿qué efectivamente he consolidado y lo puedo aplicar? En la segunda sección. Y en la tercera sección, ¿qué es lo que me falta por aprender y cómo podría fortalecer ese aprendizaje para la vida, para seguir mejorándolo? Basta con hacer algunas preguntas muy puntuales. A ver, acá lo que tienen que hacer también es hacer el llenado, y al hacer el llenado, de esta plantilla de metacognitiva que tenemos que hacer para el módulo, se les está dando esta plantilla que está en la carpeta de recursos, ¿ya? Y la tienen que llenar, acá van a poner su nombre y la van a entregar hasta el lunes, ¿ya? En la sección A reflexiono sobre mi propio aprendizaje. Entonces lo importante acá es ustedes que hagan sus propias preguntas. Y las preguntas están relacionadas con la metodología y el contenido de sus unidades respectivas. ¿Qué aspectos del enfoque por competencias pude aplicar en mi práctica en relación a la evaluación? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrenté? ¿En qué medida considero que he mejorado mi capacidad para diseñar instrumentos? ¿Cómo he desarrollado mi capacidad para retroalimentar a los estudiantes? ¿Ya? Son cosas que hemos visto y acá ustedes las responden. En la autoevaluación de habilidades, acá con una X. En diseño de instrumentos, ¿cómo me siento? En la aplicación de la evaluación formativa, ¿cómo me siento? Acá hay como una rúbrica. En criterios, ¿cómo me siento? Planificación para mejorar las habilidades. ¿Qué aspectos necesito mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de dar retroalimentación? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no?, la producción de herramientas o estrategias en el diseño y en la aplicación de rúbricas? ¿Qué acciones concretas tomaré para mejorar habilidades que aún no he dominado? Acá es como que un compromiso, pero es extremadamente importante, porque el único que va a valorar si realmente ha aprendido o no y si le va a servir lo aprendido o no es el propio estudiante. Por esto estos instrumentos de interrogación se sugieren que se tengan insertos en cada una de sus tablas de evaluación, al final de cada unidad. Aún sean preguntas muy sencillas, es importante que el estudiante las haga y se les dé tiempo o se las incluya como actividad, como evidencia. ¿Ya? Entonces, manteniendo los mismos grupos de trabajo, vamos a desarrollar esto. Para que tengan esta capturita de pantalla y no se desubiquen, también tienen el ejemplo en la plantilla, en la carpeta de recursos. Les estoy brindando este enlace, que es la misma copia.
Se las voy a copiar acá en el chat del Zoom. Entonces, de cualquiera de ustedes, en 20 minutitos, háganse estas preguntas. Esta es una actividad de evaluación metacognitiva. Un instrumento de interrogación que resguarda un curso de preguntas en función de la reflexión de cómo, de qué ha aprendido, en qué nivel se encuentra y cómo puede mejorar aquello efectivamente que siente que está débil. ¿Es fácil? ¿Es difícil, José Luis? No es muy difícil, hay que pensarlo o hay que pensar prácticamente para poder formular bien la pregunta, ¿no? Exacto, son preguntas como en las pruebas, como en nuestra prueba escrita, hemos pensado preguntas pertinentes, cosa de no dar vueltas ni que el estudiante se canse también de responderlas. Practicamos en alguno de nosotros y después les voy a brindar el enlace de la carpeta y van a subir el documento que han trabajado acá, ¿ya? El Word o el PDF lo van a cargar acá, en la carpeta. Adelante. Pueden sumarse a las salas pequeñas, vean de producir esta actividad de evaluación metacognitiva que, como les digo, es un instrumento de interrogación. ¿Cuántas preguntas tuviéramos que realizar? Pueden hacer una por cada campo, con eso basta, mínimamente. Una por cada sección, con eso basta. Pero no hay un máximo. La idea es que no se canse el estudiante de responderlas, ¿no? Esos son los protocolos. La mínima cantidad de preguntas para obtener la mayor información posible. Eso. Magíster, ¿vamos a hacer de cualquier asignatura? De cualquiera de ustedes que están en el grupo, de cualquier unidad de Ah, ya. aprendizaje. Ya, grupal. Ujú. O sea, grupal, pero se van a enfocar en el trabajo de alguno de ustedes. Y eso uno nomás lo va a subir a esta carpeta. Sí, el trabajo que el que ha hecho, el que ha redactado, lo carga después Ah, acá. ya. Sí. Ya. Adelante, pueden sumarse. Magíster, por favor, ¿me puede enviar el enlace de nuevo? Se me borró. Sí. Gracias. El enlace de esta imagen, ¿no? No, le decía para que entre a la sala. Ah, claro que sí, Alberto. A la 2. Ahora sí. Magíster, Ahora, ¿tenemos que subirlo el Word al Drive? ahorita, Hay que sí, subirlo. sí. Ah, Ahorita ya, les ya. paso la carpeta, el enlace. Otra vez. En realidad solo serían 3 preguntas, ¿no? Muéstrenlas, Carmen, que han Ah, trabajado. ya. Es que no sé. Ya, a ver. Y después suben el documento ahí a la carpeta. ¿Quién va a compartir la pantalla? Carmen, ¿pueden compartir la pantalla? Voy a intentar, Magíster, a ver Ya. si no se cuela.
¿Se logra ver? Se logra ver. Esas son las preguntas que hicimos, magíster, ¿no es también? Eh, ¿Las leo? Sí, por favor. Ya. La primera es, ¿cuáles fueron las principales dificultades que enfrenté al entender o aplicar las variables del marketing mix en productos o servicios? Ujú. La segunda, ¿cómo he desarrollado mi capacidad para identificar y analizar las variables del marketing mix tanto en productos y servicios? Ya. Y la tercera, ¿en qué variables del marketing mix necesito mejorar o retroalimentar para un mejor análisis del producto o servicio? Las tres están pertinentes, están bien escritas, pero son muy puntuales. ¿Ya? Eh, en la primera, además, sería bonito que en vez de identificar solamente las dificultades, se inicie desarrollando qué es lo que se ha aprendido. Es decir, señalando además de lo negativo, que es efectivamente las dificultades, se señale lo positivo. ¿Qué he aprendido al avanzar o en esta unidad donde se ha desarrollado, ¿no?, el marketing mix? Como una primera, antes de las dificultades. Ya. Entonces, ¿puedo añadir una pregunta más? Sí, claro. ¿Cómo he desarrollado después mi capacidad para identificar y analizar las variables del marketing mix? Esa es una pregunta bastante abierta. Tal vez puedas identificar algunos criterios específicos que le ayude a responder al estudiante. Por Como ejemplo, que me dé a conocer lo positivo o qué es lo que ha entendido mejor, más o menos. claro, Ya. claro. Una pregunta, magíster. En ese tipo de preguntas, ¿es necesario que haya más? Por ejemplo, en esta parte de las variables del marketing mix, no es tan extenso, porque en realidad son 7 variables, a Ujú. lo cual tiene que saber identificar, analizar y aplicarlo a un producto o servicio, digamos. Como no está extenso, por eso, o sea, no sé si hay que agregar más No, o está esto de bien. las preguntas es de acuerdo a la, no sé, si es que es más complejo el tema o es Claro, más fácil. tiene que ver, pero la idea es tampoco hacer tantas preguntas como que se canse, ¿no? O sea, tus Ujú, preguntas están bien planteadas, pero te observo que en vez de solamente identificar las dificultades, ¿no? También ujú. identificamos las fortalezas que he aprendido, Ya, ya. ¿ya? Y en la segunda pregunta que tienes acá, ¿cómo he Ajá. desarrollado mi capacidad para identificar y analizar las variables? ¿Por qué no las enlistas, las 7, y que te detallen concretamente qué he aprendido, ¿no? Cómo he desarrollado mi capacidad para identificar y pones si ahí enlistas las 7? Ya, una tablita, digamos, Sí, ahí vi que me... Ya. ya está. Y con esas 5, bueno, con estas 4 preguntas, una desglosada en la tabla, creo que es Ujú. un buen ejercicio para que el estudiante asuma su autorreflexión. Incluso le puedes Mm. pedir al final, te pondrías una calificación tú mismo. Es Ya, importante que sí, ellos se claro. puedan calificar para que tú puedas ver si efectivamente esa su calificación corresponde a la que tú le estás asignando, digamos, ¿no? Eso sería el final, digamos, ¿no? ¿Mm? Más o Claro, menos ellos cuántos. Ujú. claro, eso no significa que tú tengas que consignar esa puntuación, pero más o menos estás identificando cómo él se está valorando, ¿no? O cómo ella Sí, se está valorando. Es importante esto. ya, Ujú. está Está bien. bastante bien. Ya, gracias, maestro. A ti, a ustedes. El grupo de Carlos, Alberto, Emilce, adelante. ¿Cómo les fue? Carlos, Emilce, Alberto. Ya está en la carpeta, ahorita lo comparto. Ya, Entonces, gracias, Emilce. mm, es este. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. En realidad la estaba aumentando un poquito.
Pero esas serían las preguntas. Por ejemplo, la primera dice, y esto respecto al módulo uno, ¿no? Que son los elementos generales de la robótica. En la primera pregunta, haciendo referencia a lo que menciona la actividad de metacognitiva, dice, ¿te pareció interesante los elementos que aprendiste de la robótica? En este caso, si dejamos esta pregunta así, Ujú, solo nos dirían sí o no, nada más, ¿no? ujú. Aquí le aumenté, si tu respuesta es sí, menciona cuáles, o sea, que nos diga qué elementos le pareció interesante, ¿no? De la robótica. Y si te En la responde pregunta, no, ¿cómo? y si te responde no, Sí, ahí estaba viendo si es necesario poner no, porque nada. sí le ¿Te tendría que pareció preguntar por interesante los elementos que aprendiste de la robótica? Afírmalo. Seguro que te pareció interesante los elementos que aprendiste de la robótica, ¿ya? Menciona qué es lo que te pareció o menciona qué es lo que, efectivamente, menciona qué aprendiste en este curso, en esta unidad. Afirma que ha aprendido. ya. Y afirma que le ha parecido interesante. ¿A quién no le parece interesante la robótica? Ya, entonces directamente pongo, menciona que te pareció interesante. Claro, pero con un lenguaje que lo invite a contestar, ¿no? Generalmente este tipo de preguntas utilizan un lenguaje un tantito más cálido, ¿no? Ya. Ujú. Ujú, te parecía interesante los elementos de la robótica. Aquí directamente menciona Elementos, qué contenidos, elementos, saberes, partes, no sé, habilidades. Ahí qué precisa, ¿no? elementos te llamó más la atención, tal vez. ¿Ya? Pero ahora, identifica si es que le ha llamado la atención, si es parte del contenido o si es parte de la metodología. Me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado es la manera como desarrolla el curso Emilce, la profesora. Sí, Sí, está bien, me acuerdo que una vez puse una pregunta así, que les pregunté qué es lo que no te gustó de las clases y me dijeron los exámenes teóricos. perfecto. Ya. Sí. Entonces, para eso tendría que aumentar algo más para que Puedes esté. tal vez duplicar la pregunta, ¿no? ¿Te pareció interesante los elementos de la robótica? Menciona qué elementos te llamó la atención de los que aprendiste, ¿no? Otra puede ser en función de la metodología o de las Ya. actividades desarrolladas. Menciona qué elementos metodológicos o actividades te llamaron más la atención. Ah, ya. Ya. Bueno, eso sería igual ponerle un poquito más de contexto que elementos metodológicos de llamarse. Sí. Ya. Eso sería después. La segunda pregunta que pusimos es, ¿crees que es suficiente el aprendizaje sobre robótica? ¿Crees que es suficiente el aprendizaje sobre robótica? Y aquí lo mismo, ¿no? Si tu respuesta es no, ¿qué más te gustaría aprender? No sé si está bien. Mm, Y si me dice sí, entonces no habría que preguntarle qué más, porque en esta pregunta ya me estarían respondiendo, ¿no? Que les pareció interesante y demás. ¿O no? Es que nunca es suficiente lo que aprendemos en ningún campo. Ujú. O sea, nunca hay un límite al que podamos llegar. Siempre vamos a seguir aprendiendo. Sí, lo más probable es que me digan no, ¿no? Ahora, ¿estas tus preguntas son para finalizar el curso o para finalizar una unidad específica? Para finalizar este módulo, el módulo uno. Al finalizar el módulo 1.
Entonces, mejor si precisas, ¿crees que es suficiente estos elementos generales de robótica que se brindaron? ¿Qué más te Ay, gustaría aprender? ay, Sí, no, considero que está bien para lo que es, ¿no? O sea, no, creo que no necesito aprender nada por el momento, tal vez te responda y está bien también que lo hagan, ¿no? de es el módulo, ya. Y en vez de si tu respuesta o no, quítalo eso, ¿qué más te gustaría aprender directamente, ¿no? Ay, ya. Ujú. Después el último que hicimos es, ¿te sientes motivado para conocer otros componentes modernos? Y lo más probable igual que digan que sí. Esa no se entiende, ¿no? Está como que fuera de contexto. Por eso de Ujú. componentes modernos. ¿Te O tal gustaría vez podría aprender poner, ¿cuáles son más? tus expectativas para el módulo 2 tal vez? O no sé. Sí, puedes ¿Qué pasa? anticipar esa respuesta, esa pregunta, ¿no? Para de alguna manera hacer un puente con el siguiente módulo, si es que conocen, ¿no? Ujú. ¿Qué te gustaría aprender más o más o menos puedes identificar qué elementos, ¿no? Tienes más deficiencias y cómo los podrías aprender o cómo podrías fortalecer su aprendizaje. Ya. Mm, ¿Qué unidad? No sé. O qué. O cómo podría preguntar para ver más o menos en qué les falta reforzar. O podría hacerles directamente. ¿Te gustaría reforzar algún tema en específico? Tal vez, ¿no? Sí, De ser, ¿qué tema te gustaría reforzar? Tal vez directo o puede ser. ¿Qué tema de los temas tema de avanzados, la- ¿no? ¿Qué tema te gustaría reforzar? ¿O mm, consideras que no lo has aprendido adecuadamente? tema de la- Sí, eso me gusta. Mm, mm, Sí, creo que ese estaría bien. Sí, solo esos hicimos, maestra. Ujú. Está bien. Ahora, o sea, las preguntas son suyas. Ujú. Siempre piensen que estas preguntas deben servir para el estudiante a fortalecer lo que ha aprendido. Ujú. Ya, gracias, maestra. A ti, Emilce, gracias al grupo. La sala donde estaban trabajando Fabiola, Marisela, Miguel y Ariel. Lo voy a compartir, Majete. Ya, gracias. Mm, Hemos trabajado de la unidad 3 ¿Ya? de mi plan de asignatura, que es, bueno, competencia es analiza los distintos mercados del proyecto mediante herramientas de investigación de mercados. Es de la unidad 3 de mi plan Ujú, de asignatura. ujú, Entre la sección 1, las preguntas que hemos hecho es ¿qué conceptos o habilidades relacionadas con el estudio de la oferta y demanda del mercado te resultaron más desafiantes de entender o aplicar? ujú. La segunda pregunta, ¿cómo crees que podrías aplicar los conocimientos adquiridos sobre el análisis de mercado en un proyecto real? El tercero, ¿cómo crees que podrías integrar las habilidades de recolección y análisis de datos en tus objetivos personales o profesionales? Y la cuarta, ¿qué fue lo que más te gustó del estudio de mercado de los proyectos? La cuarta la volvería uno. Siempre empiecen por lo positivo. Acuérdense siempre de Anijovic. Siempre se valora al principio, después se cuestiona. Ok, Magister, entonces Esa la es la uno. cuarta al inicio, ¿no? Sí. Ok. Bueno,
En la sección La 2, 3, la que dice 3, ponla como segunda y esas dos que queden abajo, ¿no? ¿Cómo crees que podrías integrar las habilidades de recolección y análisis de datos en tus objetivos personales? Esa ponla como segunda. ya. Esa última, eso, ahí lo has roto. Ya, eso. En la sección 2, bueno, no hemos tenido tiempo para hacer muchas preguntas, solo pudimos redactar dos. ¿En qué medida crees que has desarrollado la habilidad de analizar la oferta Pero y eso ya demanda del está en la mercado? anterior, porque estás preguntando, tampoco las reiteras, ¿no? Porque eso está en la 3 y en la 2 y en la 3, ¿no? Bueno, sí, Podrías ¿no? omitirlas. Ya, Sí, podrías, porque estás repitiéndolos, ¿no? En un proyecto real, etcétera. ok. Podrías omitirlas estas, porque ya están integradas en la anterior sección. O bien Entonces, utilizar ¿qué preguntas podría estar en esta sección? la 1 y la 4 pueden quedarse en la sección 1, la 2 y la 3 de la sección 1 bajar a la sección 2. Podría ser así. La 2 y la 3. Sí, bajar a la sección 2 y que hay en la 1, en la sección 1 que se quede la 1 y la 4, digamos. No, no, Ok, ¿no ve? sí. Eso. Bueno, y en la sección 3, ¿qué habilidad o área específica relacionada con el estudio de la oferta y demanda del mercado te gustaría mejorar o desarrollar más a fondo en el futuro? ¿Y qué más te gustaría aprender respecto al estudio de mercado de un proyecto? ¿No es lo mismo? Mm, bueno, sí. Esto es más general y esto es más específico, pero sigue siendo lo mismo. Puedes hacer una sola, ¿no? Una sola pregunta. Podría quedarme con la primera. Mm, sí, porque esta unidad es específica a todo el proyecto, ¿no? Sí. Tendríamos que implementar más preguntas, Magister. Si ves necesario, o sea, 5 ya es harto, ¿no? Ah, Que son ok. preguntas fuertes, ¿no? Las que estás haciendo. Ujú. Sí, 5 basta, o sea, 5 o 6 ya son hartas. Ok, Magister. Este es un instrumento muy abierto. Piensen, siempre resguarden de que este es un instrumento para el estudiante. Y claro, si ustedes han tenido evidencias para ver si ha aprendido, si sabe, si tiene habilidad, si conoce, ¿no ve? Ujú. Y- pero este es un tanto más para que él mismo reflexione. Creo que es importante trabajarlo así, como un instrumento de autorreflexión. Ok, Magister. Gracias, Marisela. Por favor, José Luis, Kimberly y Omar. Adelante, Kimberly. Nosotros hemos hecho solo una pregunta por sección, imagino. La primera sería, ¿consideras que el aprendizaje obtenido fortaleció tus conocimientos básicos? Sí, La segunda, ¿te sientes con la capacidad de poner en práctica las habilidades adquiridas durante el proceso formativo? Y la tercera, de ¿qué camino tomarás para perfeccionar las habilidades obtenidas a lo largo de este proceso? ya. Pero ponle un poquito de adjetivos a las preguntas, cosa de que personalices este instrumento para la unidad específica, ¿no? La primera, ¿consideras que el aprendizaje obtenido de tal unidad de aprendizaje fortaleció tus conocimientos básicos de tu materia, por ejemplo, tu asignatura? ¿Por qué? Sí, no, Ya, ¿por qué? sí. ¿Te sientes con la capacidad de poner en práctica las habilidades adquiridas durante ¿no? Como tales, 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 unas 3, 4, entre paréntesis, durante este proceso formativo?
O puedes ahí enlistar, te sientes, ¿no? Con respecto a un guión, con respecto a, y ahí puedes ir detallar un poquito del contenido que has trabajado, ¿no? Tanto conceptual como actitudinal como procedimental. En la sección 2. Y el tercero Sí, es más así. que todo ¿Qué camino hicimos tomarás para perfeccionar? Está bien. ¿Mm? sí, más que todo hicimos las preguntas como para que cada uno ya lo acomode a su materia, como que un Está poquito más bien. abierto. Sí, están bien. Son preguntas muy generales. Las tienen que particularizar, ¿no? Pero están Sí, bien. gracias, Miguel. Este es el instrumento de la, de la actividad metacognitiva, ¿no? Es un instrumento de interrogación que sobre todo piensen siempre es para el estudiante. Bien. ¿Tienen alguna duda final para la entrega de la tarea? Creo que se ha aclarado. Sin embargo, si quieren consultar, adelante. ¿Ya? Van a hacer la actividad metacognitiva del módulo, ¿ya? Que son estas 3 hojitas. Esta es un poquito más densa, miren, ¿no? Es la que les he mostrado como ejemplo, la que han visto en algunos grupos para hacer su propia actividad metacognitiva. La tienen que entregar también, porque esta es para ustedes, ¿no? Está en la plantilla en Word, la descargan, mejor si la convierten a PDF para enviarla. Entonces, la tarea 3, lo que hemos ya revisado, los puntos 1 al 10, el 11 lo borran, ¿ya? Lo borran el 11, no es necesario que lo coloquen. Más los 4 anexos en el espacio de entrega de la tarea. Y hasta el lunes 18, la evaluación metacognitiva, que es esta, ¿no? Que son estas 3 hojitas. Ahí siempre se va a agradecer que lo manden en formato PDF. ¿Alguna consulta? ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, que estén bien, ¿ya? Cualquier consulta estoy al pendiente. Voy a estar mirando sus documentos en el Drive. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches, Igualmente, Magister. magíster. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.